Asimismo, vamos a escuchar a María Emilia Ortega Moreno, de la Unidad Educativa La Inmaculada. Dignísimas autoridades, señores miembros del jurado calificador, público en general, que nos honran con su presencia en esta hermosa mañana de júbilo, en la que la niñez lojana que reunida rinde homenaje a uno de sus más notables hijos, como lo es el doctor Pío Jaramillo Alvarado. Es un honor para mí representar a la educación general básica de la Unidad Educativa La Inmaculada en este evento cultural. Perfiles y añoranzas constituye una recopilación de ensayos inéditos y otros tantos publicados que muestran claramente el genio creativo de Pío Jaramillo, pero sobre todo su profundo amor por la provincia lojana del sur del Ecuador. En cada palabra, en cada párrafo, en cada frase, el autor recoge desde su óptica la esencia de la lojanidad, de allí el título de la obra. Escribe con lenguaje sencillo, como la del campesino lojano, del hombre común de estas tierras. Cada relato lo dedica a algún ser querido o a un amigo entrañable. Esta obra habla de los lugares comunes, de las palabras tan nuestras, conocidas como lojanismos, de los espacios y rincones mágicos de nuestra tierra, de sus personajes, de sus virtudes, pero también de sus defectos, de sus costumbres, de sus fiestas, su comida, los sueños, pero también las frustraciones de una sociedad que sigue pujante a través del tiempo. Las glorias de los ejércitos pasados, el origen de la veneración de nuestra Virgen del Cisne, historietas sobre tesoros perdidos, los mitos que los abuelos cuentan en las fogatas, reflexiones sobre el alcoholismo, la religiosidad de los lojanos, el fino humor de su gente, conferencias y alguna carta perdida, constituyen los matices de perfiles y añoranzas que resumen la vida de un hombre cuyo intelecto estuvo comprometido con alguna causa social o un grupo olvidado, como el indio ecuatoriano, pero sobre todo con su tierra, nuestra querida Loja. Por ello, hago un llamado desde lo más profundo de mi corazón para que todos los presentes hagamos un juramento de honor, pues más allá de los discursos que hoy se pronuncien, la niñez lojana necesita de hombres ilustres, de luchadores incansables como Pío Jaramillo Alvarado, quien dice en uno de sus relatos: detestemos, señores, por sacrílega la oratoria oficial, declarémonos en campaña contra ella y hagámosle la guerra, pero la guerra sin cuartel, para que sea él quien nos recuerde la obligación de ser buenos ciudadanos, el amor por las cosas sencillas, pero apenas a levantar la voz y el pensamiento para defender a nuestra Loja. Repitamos como él: si es menester el sacrificio, sacrifiquémonos. Enhorabuena, que muy dulce debe ser morir por la patria, abrazados de la cruz dolorosa de nuestros ideales y con la mirada siempre arriba, señoras y señores. Escuela Miguel Riofrío número 2. Recibamos con un fuerte aplauso a Jordi Osmari Encarnación Ordóñez. Presentes, distinguidos miembros del jurado calificador, señoras y señores, grande la oportunidad que se ha dado a Loja, su provincia y sobre todo a nuestra querida escuela Miguel Riofrío número 2 para destacar la valiosa obra de uno de los más grandes e ilustres hombres de nuestra tierra, como es el ex alumno miguelino Pío Jaramillo Alvarado, quien nace en Loja
Vamos inmediatamente a disfrutar de una presentación más del grupo Vimolandia. Las drogas pueden matar y están matando a nivel del Ecuador y a nivel de todo el mundo a muchísimas más personas. Agradecemos este aporte por parte del Consejo. Seguimos con las participaciones en este festival del libro leído y recibamos inmediatamente a Ariana Sofía Ordóñez Neira de la Unidad Educativa La Porcíncula. Muy buenos días, dignas autoridades aquí presentes y público aquí presente. Mi nombre es Ariana Ordóñez y represento la Unidad Educativa Particular La Porcíncula. Hoy voy a hablar de Pío Jaramillo Alvarado y su obra El Indio Ecuatoriano. Pío Jaramillo Alvarado, llamado afectuosamente por su coterráneo Benjamín Carrión, maestro en Ciencias de la Patria, nació en la señorial ciudad de Loja el 17 de mayo de 1884, siendo sus padres don Pío Jaramillo y doña Zoila Pacífica Alvarado. Sus estudios primarios los realizó en la prestigiosa escuela Miguel Reufrío. Terminada la primaria, ingresa al Colegio Bernardo Valdivieso, en donde se graduó en Filosofía en 1905. El 1 de octubre del mismo año ingresa a la Facultad de Jurisprudencia, en donde se destaca como hombre intelectual y de letras, obteniendo el título de licenciado en Ciencias Públicas y el de doctor en Jurisprudencia el 8 de marzo de 1911. El doctor Pío Jaramillo Alvarado, hombre de letras, sociólogo por excelencia, historiador y político del Pensil lojano, ocupó muchos cargos y representaciones. Así, gobernador de la provincia de Loja, fiscal general de la Nación, ministro de Gobierno, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Quito, decano por segunda vez de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central de Quito, actuó como fiscal en el proceso penal seguido en Quito contra autores, cómplices y encubridores del asesinato del general Eloy Alfaro. En 1955 fundó el Instituto Indigenista del Ecuador, siendo él su primer presidente. El mismo año escribió la historia de Loja y su provincia, en cuya obra se destaca el prólogo de Benjamín Carrión. Por su constante trabajo y dedicación en defensa del indio y de la identidad nacional, fue designado doctor en ecuatorianidades.
En su obra El indio ecuatoriano, el autor busca conocer cuál es la situación histórica del indio y qué clase de factor representa en el desenvolvimiento de la nacionalidad, y se encuentra con la sorpresa de que el indio está sumido en la pobreza y servidumbre. Según el criterio del autor, era necesario legislar, ya que el liberalismo hasta ese momento no había formulado una ley por el indio y para el indio, es decir, se necesitaba una ley de indios. Como la independencia fue obra de la aristocracia criolla, se asumió la legislación española y el indio resultó menos favorecido, incluso que con el régimen colonial. Los regímenes republicanos fueron crueles y esclavizadores. La crueldad española de la conquista fue tan sangrienta como la practicada por los ingleses de sus colonias. El autor considera al padre Juan de Velasco como un gran defensor de la civilización americana y asegura que en el reino de Quito existió un sistema político admirable, que se realizaron obras de arquitectura, tuvieron firmes conocimientos en el campo científico, poseyeron una cultura auténtica y por lo tanto no pueden ser relegados ni esclavos. Ahora Pío Jaramillo Alvarado se pregunta, ¿por qué el español negó al indio sus derechos de hombre y lo sujetó a la servidumbre, y el prócer de la independencia y el ciudadano de la república han continuado esclavizándolo? Por egoísmo y por incomprensión se contesta. Los gobiernos lo condenaron a la ignorancia, esclavitud y a los vicios que de estos males se derivan. Los terratenientes han explotado al indio en la agricultura, le han robado, han estropeado su dignidad, lo han deshonrado y empobrecido, lo han convertido en un ser humillado, sin estímulos, sin ambiciones. El patrón ha acaparado tierras, mientras que el indio padece de hambre en los guasipungos, los pequeños lotes de tierra inculta en los que ha construido su choza rústica, sin higiene, sin calor, sin pan. Por todo aquello, el autor concluye que es necesaria una reivindicación agraria, la división de los latifundios. Pero en este punto surge un argumento burgués. El reparto de las tierras implica una política socialista, y esta es una importación exótica a los países americanos, escasos en población y abundantes tierras baldías. Este argumento es un grave error, continúa Pío Jaramillo Alvarado, ya que las actividades sociales son resultantes de los hechos, ya que los ideales germinan cuando encuentran una repercusión en la realidad de la vida. Por último, termina su obra con la siguiente frase: y este problema del indio se ha de resolver perentoriamente, la cultura humana así lo exige. Este estudio de la realidad del indio que hoy he tratado de sintetizar nos da una visión desconocida de los males que aquejaban a los indígenas, como también un conjunto de propuestas específicas para la supresión de su esclavitud y de su relegamiento histórico. Compañeros y compañeras aquí presentes, inclinémonos reverentes ante la memoria del doctor Pío Jaramillo Alvarado, hombre de excelsas virtudes, defensor de los derechos del indio y montubio ecuatoriano. Hagamos que sus ideales sean los nuestros y forjemos la igualdad nacional. Disculpad. Inmediatamente el Colegio Militar, Teniente Coronel Lauro Guerrero, Jaime David Enríquez Naua. La cultura se adquiere leyendo libros, pero el conocimiento del mundo, que es mucho más necesario, solo se alcanza leyendo a los hombres y estudiando las diversas ediciones que de ellos existen. Autoridades presentes, distinguido público, compañeros y compañeras. Cuando leí la obra El indio ecuatoriano, de la autoría de una gran figura de la literatura lojana como fue el doctor Pío Jaramillo Alvarado, esta obra muestra la fe profunda en la justicia social. Contiene los anhelos espirituales cuya realización no evoca como una creencia, sino como el cumplimiento de principios éticos indestructibles a la personalidad humana. La obra de Pío Jaramillo Alvarado estuvo marcada por su dedicación al mundo indígena, orientada hacia el rescate del grupo más olvidado y explotado de aquellos tiempos. Examinados los factores hombre, tierra, trabajo, se comprueba que el hombre en su expresión ética y
económicos y sin instrucción ni educación convenientes, y que el trabajo es de condición servil. Al inicio, el autor se plantea averiguar la actual situación histórica del indio y qué clases de factor presenta en el desenvolvimiento de la nacionalidad, y encuentra un dato desconcertante. El indio está sumiso y obligado a servir, condición que se refleja en el ambiente de corrupción que corroe la organización social y política. De acuerdo a Pío Jaramillo Alvarado, en esa época no se ha formulado una ley por el indio ni para el indio, expresamente para arrancarle de la servidumbre que le condena a un salario miserable. Es decir, se necesita una ley de indios. Como la independencia fue obra de la nobleza criolla, las instituciones políticas organizadas por este mantuvieron en todo momento las antiguas servidumbres. Se asumió la legislación española y el indio resultó menos favorecido incluso que con el régimen colonial. Los regímenes republicanos han sido crueles y esclavizadores. La crueldad española de la conquista fue tan sangrienta como la practicada por los ingleses en sus colonias, y más generosa que todas las conquistas históricas, porque se mezcló, se confundió con los conquistadores y los americanos. Podemos estar orgullosos de nuestra sangre india y de nuestra sangre española. Aclara que es un invento, eso de la crueldad del yugo español, de la ignorancia en que mantenía el español al americano. Le ubica al padre Velasco como el gran defensor de la civilización americana, y en los más acreditados historiadores y filósofos prueba que existe un sistema político admirable, que realizaron obras estupendas de arquitectura, en fin, una cultura, y que estos no pueden ser relegados al simple oficio de esclavos. Pero el patrón ha creído compensar de todo acumulando las tierras, formando haciendas, de las cuales solo cultiva una pequeña parte y deja lo demás abandonado, mientras que el indio perece de hambre en los guasipungos, esos pequeños lotes de tierra inculta que ha construido una choza rústica, sin higiene, sin calor, sin pan. Por último, Pío ubica las cualidades del indio serrano, las cuales son inteligente, laborioso, gran colaborador en las haciendas que pagan el salario justo, se interesa por la instrucción, tiene ambiciones y se incorpora voluntariamente por el mestizaje a la obra de la cultura nacional. Su mensaje en esta obra fue renovador, más en los grupos medios generados por el liberalismo, que a nivel del mismo indígena logró en ellos desencadenar la imaginación, el desarrollo de la observación, la capacidad de pensar, de ver, de amar, en definitiva, de crear funciones que suelen impulsar el arte. Gracias. Disculpe. Avanzamos con el Festival del Libro Leído. Inmediatamente recibimos a Gea Javier Ágreda Zaragulo de la Escuela Pedro Víctor Falconi Ortega. El Múnich americano, en la conferencia de Río de Janeiro en 19
el retazo de carne arrojada a las fauces hambrientas, es la diplomacia del dólar triunfante ante la sed petrolera, es Checoslovaquia ofrecida a la voracidad del fascismo, es el Múnich americano en aras de la paz fingida. En el protocolo de Río de Janeiro no estuvo el gran general Eloy Alfaro para defender la patria, para poner su pecho entre las trincheras y decir: tumbes, Marañón o la guerra, no lo contamos con traidores a la patria. He allí a Carlos Arroyo de Río, he allí a la tiranía trincherada en el poder, he allí a la diplomacia extranjera mofándose de la patria desmembrada, he allí a la tiranía devorando el tesoro del Estado, arruinando el régimen fiscal de la patria. La nación se desangra defendiendo el suelo amazónico, la tiranía sustituyendo el ejército por guardias pretorianos, y ahí está firmado el protocolo de Río de Janeiro a fuerza de la espada y el fuego, a fuerza de diplomáticos viles y perversos. Múnich americano proclama Pío Jaramillo Alvarado, Múnich americano proclama al patriota Lozano. Múnich que la paz simulada es el despojo justificado del territorio patrio, es el egoísmo, es la discordia de la fraternidad americana, es la antesala de la traición de 1998. Se dijo que el país se sacrifica por la paz del continente, sacrificó nuestro territorio patrio. Si quisiésemos vivir con el derecho a la paz entre las naciones, no será con los cañones en las fronteras, con las bayonetas apuntando a pechos indefensos. Señores, la paz de las naciones no se firma con los ejércitos ocupando pueblos sin defensa. Pero no guardamos rencor en nuestros pechos. Hoy ya no discutimos fronteras patrias. Hoy somos América, una sola, una América sin fronteras. Y subo a la altura de los Andes y no encuentro las fronteras marcadas en los mapas. ¿Dónde están los que nos disputaron? ¿Dónde está el valor del sacrificio de la sangre hermana? Si me dices, yo veo fronteras, solo te digo, América entera debe estar extraña con tanto trazado imaginario. ¿Dónde están tus raíces, trepados entre los árboles, el fuego enfurecido de los valles, la piel geografía de tu piel desnuda, tus vestidos de madre selva, los pies descalzos besando la tierra, las costas bañadas por las olas extensas? Ya no sueño con fronteras imaginarias, ya no sueño con patrias aumentadas, ya no sueño con diplomacias perversas, pero te sueño a ti, América, desnuda de rasgos y de fronteras. Quiero verte, América, tan inmensa y generosa, tan grande que no puede encontrar una sola frontera. Quiero correr por tus cordilleras y tus selvas, quiero verte tan libre como los vientos de la sierra. Quiero verte borrar tus fronteras, ser una sola América, he dicho. A continuación, Colegio Cordillera, Doménica Paulette Solano Ocampo. Distinguidas autoridades, público presente, compañeros todos. Al ser invitada a esta fiesta literaria, es para mí una satisfacción grande representar a mi Colegio Cordillera y dirigirme a este público selecto para narrarles en términos de una niña lojana la famosa obra El Indio Ecuatoriano, del doctor Pío Jaramillo Alvarado, célebre y orgullo de esta tierra lojana. Cuenta el doctor Pío Jaramillo Alvarado que el indio ecuatoriano tiene origen de tribus procedentes de Caracas, Venezuela, que desembarcaron en lo que hoy es Bahía de Caracas. Otro grupo de Caracas pasó a la punta de Santa Elena, donde su jefe fue un cacique llamado Tumbe, el cual tuvo dos hijos, Quitumbe y Otoya. Quitumbe fundó la ciudad de Quito y con el pasar del tiempo se formaron grupos más organizados como los Quitus, Puruáes, Cañaris y Patas en la Sierra,
Los grupos más poderosos fueron los Xiris y los Puruáes, que después de muchas guerras se aliaron con el matrimonio de la princesa Toa de los Xiris y Duchisela, príncipe de los Puruáes. Con esta alianza extendieron sus dominios por el sur hasta Huancabamba en el Cusco y por el norte más allá de lo que ahora es la provincia del Carchi. Luego el Inca Tupac Yupanqui, emperador del Cusco, emprende la conquista desde el Perú, dominando todos los pueblos del sur de los Xiris, llegando hasta la tierra de los Cañares. Posteriormente, Huayna Cápac, hijo de Tupac Yupanqui, conquistó todo el reino de los Xiris, conformando un gran imperio que lo llamó Tahuantinsuyo. Huayna Cápac, vencedor y conquistador, fue derrotado en Quito, pero por la belleza de la princesa Pacha, a la que hizo su esposa, y tuvo a su hijo Atahualpa, y en el Perú a su hijo Huáscar. Huayna Cápac, caballero y galante, en su lecho de muerte, pidió que su cuerpo lo llevaran al Cusco, pero su corazón quede sepultado en Quito. Asimismo, dividió su imperio en dos partes, el reino de Quito para Atahualpa y el reino del Cusco para Huáscar, quien posteriormente invadió los territorios de su hermano en su afán de conquista, pero ganó a Atahualpa, convirtiéndose en el único dueño del Tahuantinsuyo. Atahualpa dividía la tierra para el cultivo en tres partes, la del Sol, la del Rey y la de los aldeanos. Es así que el trabajo agrícola constituye una fiesta. Había chicha y borrachera consentida por las autoridades. El trabajo y el matrimonio eran obligatorios, lo mismo que el tributo. Jamás cerraban las puertas porque no habían robos. Con esta administración de un comunismo especial, garantizó al indio un vivir tranquilo, obteniendo modestos progresos en su calidad de vida. Pero este sistema también lo convirtió en el siervo del emperador de turno. Posteriormente, aparecen los españoles, quienes se encargaron de administrar grandes extensiones de tierra con indígenas incluidos. Los sacerdotes del imperio fueron reemplazados por frailes y curas, las vírgenes del sol por monjas, y como en la vida de un comunismo indígena no hacía falta el salario, el indio era el peón gratuito de todos. De esta forma surge una vida de explotación y esclavitud de nuestro indio. Pasó a ser sirviente y carne de cañón en las guerras civiles entre conquistadores. Los encomenderos distribuían mercadería a precios muy elevados y si el indio no pagaba, lo mandaban a la cárcel. El corregidor disponía de los indios a su antojo en la ciudad. El conquistador imponía a los indios el obraje y el laboreo de minas. Los frailes y clérigos vendían la salvación espiritual a cambio de bienes materiales. La explotación agraria pasó a manos de los conventos. Se formaron los grandes latifundios y los que más acapararon fueron los padres jesuitas. En esta época aparecen los señores feudales con la partícula D en sus apellidos, de Castilla, de Mercadillo, de Sucre, de los Monteros, etc., que eran los dueños de vidas y haciendas. Y algunos encomenderos y corregidores compraban títulos de nobleza, como don Antonio Sánchez, quien encontró un tesoro en las proximidades de Quinara, el mismo que le sirvió para comprar un título, haciéndose llamar el Marqués de Solano. Además, aparece el concertaje, donde el indígena realizaba trabajos agrícolas de por vida, sin ningún salario. Esto fue el más cruel de los asesinatos del alma de un indígena, de su mujer y sus hijos. Los señores feudales se dedicaban a cazar, pescar,